Me gustaría contar una historia que me pasó hace unos 5 años y que hasta hoy me da escalofríos cuando la recuerdo. Era 2019. Estaba en una etapa bien apretada económicamente. ¿Sabes cómo es? Recién egresado, trabajando en unas prácticas que apenas me alcanzaban para los gastos. Viviendo en un departamentito súper pequeño en el centro de la ciudad. Mi carro viejo, que ya estaba medio maltratado cuando lo compré, había dado su último suspiro la semana anterior. Problema en el motor que iba a costar más caro arreglar de lo que valía el carro. Estaba sin lana para componerlo y sin carro para moverme. Fue en esa época que mi prima Carla me invitó a ir a su cumpleaños en Torreón, el fin de semana. Ella siempre hacía unas fiestas padrísimas y yo necesitaba salir un poco de esa rutina asfixiante de trabajo y preocupaciones. El problema era cómo llegar allá sin carro y sin dinero para el boleto del camión, que en esa época estaba bien caro. El viaje en carro tomaría unas 3 horas, pero en camión se complicaba más y salía más caro. Fue cuando me acordé de esos grupos de aventón en Facebook de los que todo mundo hablaba. Nunca los había usado antes, siempre me pareció medio riesgoso, pero la situación estaba complicada de verdad. Me hice una cuenta en uno de esos grupos y publiqué que necesitaba aventón para Torreón el sábado en la mañana, ofreciendo cooperar con la gasolina. En pocas horas aparecieron algunas respuestas, pero la mayoría quería una cantidad que no tenía cómo pagar. Hasta que un tipo llamado Roberto me mandó mensaje privado diciendo que iba para allá de todos modos, que me podía llevar gratis, solo pidiendo una ayudadita simbólica con el combustible. Parecía demasiado bueno para ser verdad, pero estaba desesperado. Intercambiamos algunos mensajes, parecía normal. Dijo que era representante comercial y siempre hacía esa ruta. Quedamos de vernos en una gasolinera a la salida de la ciudad a las 7 de la mañana del sábado. Llegué a la gasolinera unos 15 minutos antes de la hora acordada, medio nervioso pero emocionado por el viaje. Roberto llegó puntualmente en una pick-up blanca medio viejita, pero bien cuidada. Era un hombre de unos 40 y tantos años, flaco, cabello canoso en las sienes, usando una camisa formal azul claro y pantalón de mezclilla. Parecía bien normal, ¿sabes? De esos tipos que ves en cualquier oficina o tienda. Me saludó con una sonrisa, me ayudó a poner mi mochila en la caja y preguntó si quería algo antes de partir. Compré un café y unas galletas. Él llenó el tanque y pronto estábamos en carretera. Al principio, la plática fluyó bien natural. Me contó que trabajaba vendiendo equipos agrícolas, que conocía bien esa región, que tenía familia repartida por varias ciudades. Yo le platiqué sobre mi trabajo, sobre la fiesta de mi prima, cosas normales de quien está conociendo a alguien en un viaje. Las primeras 2 horas pasaron tranquilas. La carretera estaba buena, el tiempo estaba bonito, y Roberto manejaba bien, respetando los límites de velocidad. Tenía una manera medio callada, pero no desagradable. De vez en cuando hacía algún comentario sobre el paisaje o sobre las ciudades que pasábamos. Paramos una vez en una gasolinera para usar el baño y comprar agua. Fue cuando empecé a fijarme en algunas cosas raras. Primero, se tardó muchísimo en el baño, como unos 15 minutos. Cuando regresó parecía medio agitado, checando el celular de manera nerviosa. Segundo, cuando pagó el agua, vi que tenía una cartera bien gorda de dinero, lo que me pareció raro para alguien que dijo aceptar aventones para cooperar con el combustible. Pero pensé que tal vez era paranoia mía, ¿sabes? Uno siempre se pone medio desconfiado con desconocidos. Regresamos al carro y seguimos el viaje, pero algo había cambiado en el ambiente. La plática empezó a ponerse rara después de esa parada. Roberto comenzó a hacer preguntas muy específicas sobre mi vida, como dónde vivía exactamente, si tenía familia en la ciudad, si alguien sabía que estaba viajando.
Al principio respondí natural, pero después empecé a darme cuenta de que estaba como catalogando información sobre mí. Cuando preguntó si tenía novia y si ella sabía del viaje, se me prendió un foco rojo en la cabeza. Traté de cambiar el tema, hablando de fútbol, del clima, cualquier cosa, pero él siempre regresaba a las preguntas personales. Empezó a platicar sobre cómo era fácil que la gente desapareciera en las carreteras, sobre accidentes que pasaban, sobre cómo la policía se tardaba en encontrar a personas perdidas. Yo me reía nervioso, tratando de tomarlo como plática normal, pero por dentro estaba empezando a sentirme bien incómodo. Lo peor es que estábamos en medio de la nada, en una carretera con poco movimiento. Fue cuando tomó un desvío que yo no esperaba. Dijo que conocía un atajo que nos iba a ahorrar unos 20 minutos de viaje. La carretera secundaria era de terracería, medio abandonada, con monte alto de los dos lados. Mi corazón empezó a acelerarse, pero traté de mantener la calma. Le pregunté si estaba seguro del camino, y me dijo que conocía esa región como la palma de su mano, pero el GPS de mi celular mostraba que nos estábamos alejando de la ruta principal. Cuando le comenté eso, se rió raro y dijo que el GPS a veces no funcionaba bien en esa área. Empecé a pensar en cómo salir de esa situación. Estábamos lejos de todo, sin señal de celular, en una carretera que yo no conocía. Si le pedía que parara y me dejara ahí, iba a quedar en una situación todavía peor. Decidí quedarme callado y poner atención a todo, tratando de memorizar el camino por si acaso. Roberto había dejado de hablar y estaba concentrado manejando, con una expresión que no lograba descifrar. La carretera de terracería parecía no tener fin. Ya llevábamos como 40 minutos en ese atajo, y yo tenía la certeza de que algo estaba muy mal. Roberto empezó a hablar solo, murmurando cosas que no lograba entender bien. De vez en cuando me veía por el espejo retrovisor con una mirada rara, medio vacía. Traté de platicar algunas veces, pero solo respondía con monosílabos o ni respondía. Tenía la boca seca y sentía el corazón latiéndome fuerte en el pecho. Empecé a pensar en todas las historias que había escuchado sobre aventones que salieron mal, sobre personas que desaparecieron. Traté de mandar un mensaje a mi prima, pero no tenía señal de verdad. El celular solo mostraba sin servicio. Miré por la ventana tratando de identificar alguna referencia, algo que me pudiera ayudar después, pero solo era monte, cerca vieja y una que otra casa abandonada en medio de la nada. De repente, paró el carro en un claro al lado de la carretera. Dijo que necesitaba checar algo en el motor, que había escuchado un ruido raro. Se me heló la sangre. Se bajó del carro y levantó el cofre, tocando algo ahí adentro. Yo me quedé sentado, sin saber qué hacer. Bajarme del carro y tratar de correr. ¿Pero para dónde? Estábamos en medio de la nada. Quedarme ahí y rogar que fuera solo paranoia mía. Se tardó como 10 minutos tocando el motor, de vez en cuando viéndome a través del parabrisas. Cuando regresó al carro, tenía una expresión diferente, más seria. Dijo que ya estaba todo bien, que podíamos seguir, pero ahora manejaba más despacio, viendo constantemente por los espejos, como si estuviera buscando algo o esperando a alguien. Traté de preguntar cuánto faltaba para llegar, y me dijo que no sabía bien, que dependía del tráfico. ¿Qué tráfico? No había pasado ni un carro en esa carretera. Empezó a oscurecer, y yo estaba cada vez más nervioso. Ya debían ser como las 5 de la tarde, y la fiesta de mi prima empezaba a las 7. Aunque llegáramos pronto a Torreón, iba a llegar tarde. Pero ese era el menor de mis problemas en ese momento. Roberto empezó a platicar de cosas raras, sobre cómo la gente era ingenua, sobre cómo era fácil engañar a los demás. Hablaba en un tono medio filosófico, pero que me daba escalofríos. Dijo que ya había ayudado a mucha gente en la carretera, que algunas personas eran agradecidas y otras ni tanto. Preguntó si yo era una persona agradecida. Le respondí que sí, claro,
que estaba muy agradecido por el aventón. Se rió de esa manera rara otra vez y dijo que pronto iba a descubrir qué tipo de persona era yo. En ese momento, vi un letrero indicando una ciudad que yo conocía y me di cuenta de que íbamos en dirección completamente opuesta a Torreón. Cuando se lo señalé, dijo que era solo una vuelta más grande, que pronto tomaríamos la carretera correcta. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegamos a una carretera pavimentada otra vez. Pero en lugar de seguir hacia Torreón, tomó el sentido contrario. Cuando le pregunté, dijo que necesitaba hacer una parada rapidita antes, que era importante. Mi desesperación estaba creciendo, pero traté de mantener la calma. Le pregunté qué tipo de parada, y me dijo que pronto iba a ver. Paramos en una casa aislada, lejos de la carretera principal. Era una construcción sencilla, con un terreno grande alrededor, rodeado de árboles. Se bajó del carro y me pidió que lo acompañara. Dijo que no se iba a tardar nada. Yo no quería bajarme del carro, pero tampoco quería contrariarlo en ese momento. Me bajé medio temblando, tratando de pensar en alguna forma de escapar. La casa parecía abandonada, con ventanas cerradas y monte creciendo en el patio. Fue hasta la puerta del frente y se puso a tocar unas llaves. En ese momento, escuché el ruido de un carro acercándose en la carretera. Era una patrulla de la policía. Nunca me dio tanto gusto ver policías en mi vida. El carro se paró enfrente de la casa y 2 policías se bajaron. Uno de ellos conocía a Roberto por su nombre y le preguntó qué estaba haciendo ahí. Roberto se puso visiblemente nervioso, balbuceando alguna explicación sobre estar enseñando la casa a un posible comprador. El policía me vio y preguntó quién era yo. Le expliqué rapidito que estaba pidiendo aventón para Torreón, que debería haber llegado hacía horas, que estaba preocupado. Los policías intercambiaron una mirada significativa. Uno de ellos pidió ver los documentos de Roberto, mientras el otro me llevó un poco más lejos y me preguntó si estaba todo bien, si estaba ahí por mi propia voluntad. Le conté sobre el desvío raro, sobre las preguntas invasivas, sobre cómo me sentía incómodo. El policía movió la cabeza como si ya se esperara eso. Dijo que Roberto era conocido de ellos, que ya había tenido problemas antes. No entró en detalles, pero dijo que era mejor que no siguiera el viaje con él. Los policías se ofrecieron a llevarme hasta la central camionera de la ciudad más cercana, donde podría tomar un camión para Torreón. Acepté al instante, obviamente. Saqué mi mochila de la caja de la pickup y Roberto ni me volteó a ver. Estaba ocupado respondiendo las preguntas de los policías, que parecían bien serias. En el camino a la central, el policía que estaba manejando me contó, sin entrar en muchos detalles, que Roberto ya había sido investigado por algunas situaciones sospechosas que involucraban aventones. Nunca pudieron comprobar nada concreto, pero había un patrón de comportamiento que llamaba la atención. Personas que pedían aventón con él a veces llegaban al destino muy tarde, o reportaban experiencias raras, o en algunos casos ni aparecían donde deberían. Sentí escalofríos al escuchar eso. Pensé en cuántas veces durante esa tarde había estado realmente en peligro, sin ni siquiera darme cuenta bien. El policía dijo que había tenido suerte de que estuvieran patrullando esa área en ese momento. Llegué a Torreón casi a las 10 de la noche, después de un viaje en camión que duró 2 horas. La fiesta de mi prima ya estaba en su mejor momento, pero cuando le conté lo que había pasado, se espantó. Dijo que nunca más me iba a dejar pedir aventón con desconocidos, que prefería prestarme dinero para el boleto. Pasé el resto de la noche tratando de divertirme, pero no podía quitarme de la cabeza todo lo que había pasado. Me quedé pensando en qué podría haber pasado si los policías no hubieran aparecido en ese momento. ¿Qué tipo de parada quería hacer Roberto en esa casa abandonada? ¿Por qué conocía ese lugar? ¿Por qué los policías parecían ya saber quién era?
Esas preguntas se me quedaron martillando en la cabeza durante semanas. Traté de investigar sobre él en internet, pero no encontré nada específico. Solo algunos perfiles en redes sociales que parecían demasiado normales. ¿Sabes? Como si estuvieran hechos para parecer normales. Regresé a casa el domingo en camión, pagando del poquito dinero que tenía. Durante todo el viaje, me quedé viendo por la ventana, tratando de reconocer la carretera de terracería por donde habíamos pasado el día anterior. Logré identificar algunos puntos y me di cuenta de que realmente habíamos hecho un desvío enorme, totalmente innecesario si el objetivo era llegar a Torreón. Eso me dio aún más certeza de que algo muy malo estaba pasando. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue salirme de todos los grupos de aventón de Facebook. Borré mi perfil de esos grupos y me prometí a mí mismo que nunca más iba a aceptar aventón de desconocidos, no importara qué tan desesperada fuera mi situación económica. Prefería caminar, tomar camión lleno, lo que fuera, pero nunca más subirme al carro de alguien que no conociera. El ahorro de dinero no valía el riesgo que había corrido. Algunas semanas después, vi una noticia en el periódico local sobre un hombre que había sido arrestado por secuestro. La foto era chiquita y medio borrosa, pero algo en esa cara me pareció familiar. El nombre era diferente al que Roberto me había dado, pero eso no significaba nada. El caso involucraba a una mujer que había desaparecido después de pedir aventón y que fue encontrada días después en una casa abandonada en las afueras de la ciudad. Ella había logrado escapar e identificar al secuestrador. La descripción del modus operandi era muy parecida a lo que yo había vivido. Ofertas de aventón en grupos de Facebook, desvíos de ruta, preguntas invasivas, paradas en lugares aislados. Traté de contactar a la policía para reportar mi experiencia, pero cuando hablé, dijeron que el caso ya estaba cerrado y que no necesitaban más testimonios. Nunca supe si era realmente el mismo hombre, pero las coincidencias eran muchas para ignorarlas. Eso me dejó aún más alterado, pensando en cómo había estado cerca de una situación mucho peor. Hasta hoy, 5 años después, todavía pienso en esa tarde cuando veo noticias sobre personas desaparecidas o crímenes que involucran aventones. Siempre me pregunto qué habría pasado si los policías no hubieran aparecido en ese momento exacto. ¿Será que fue solo coincidencia o estaban siguiendo a Roberto por algún motivo? ¿Por qué me llevó justamente a esa casa? ¿Qué pretendía hacer ahí? Esas preguntas nunca fueron respondidas y probablemente nunca lo serán. Lo que sé es que aprendí una lección valiosa sobre confianza y sobre los riesgos que uno corre cuando está en situaciones vulnerables. No es paranoia, es prudencia. Existen personas peligrosas por ahí y no siempre tienen cara de peligrosas. A veces son personas normales, que manejan bien, que platican educadamente, que ofrecen ayuda cuando más la necesitas. Pero detrás de esa normalidad puede estar escondida una intención muy diferente de lo que parece. Nunca más pedí aventón con desconocidos después de ese día. Prefiero gastar el dinero que no tengo en transporte público o pedir ayuda a amigos y familia que ponerme en una situación de riesgo como esa. Sé que mucha gente pide aventón sin problema, que la mayoría de las personas son buenas y solo quieren ayudar de verdad. Pero también sé que existe una minoría que no es así y que no vale la pena apostar. La suerte que tuve ese día puede no repetirse en una próxima vez. A veces despierto de madrugada recordando esa sensación de desesperación que sentí cuando me di cuenta de que estaba en una situación de la cual tal vez no podría salir. Es una sensación que no le deseo a nadie. Por eso siempre cuento esta historia cuando alguien me dice que va a pedir aventón con desconocidos. No es para asustar, es para alertar. Porque a veces la diferencia entre llegar bien al destino y nunca más regresar a casa puede ser una decisión aparentemente sencilla, como aceptar un aventón.
Lo que me pasó en mi bodega en Torreón todavía me da escalofríos nomás de acordarme. Tengo esta nave desde hace unos buenos años, cosa de familia, ya saben cómo es. La uso para guardar inventario de mi tiendita en línea. Nunca tuve ningún problema ahí, quitando una goterita aquí y allá, cosa normal de edificio viejo. Era nomás otro día común y corriente, checando pedidos, acomodando anaqueles, esa rutina que uno se acostumbra y ya ni piensa. La primera alarma sonó a media tarde, como a las 3. Ese ruido chillón que hace que se te salte el corazón por la boca. Corrí para allá, esperando encontrar a algún vivo tratando de hacer de las suyas, o no sé, un gato que se metió sin querer. Desarmé, chequé todo, cada rincón, cada pasillo entre los estantes. Nada, ninguna puerta forzada, ninguna ventana rota. Pensé, ha de ser algún defecto en el sensor, mañana llamo al técnico. Cosas que pasan, ¿no? Pero luego, como 2 horas después, volvió a sonar, lo mismo. A estas alturas ya me estaba empezando a dar coraje, pero también me quedé con la espinita. Revisé todo otra vez, todavía más a fondo. Las cámaras no mostraban nada raro en los momentos antes de que se disparara. Me empezó a dar una cosa extraña, como un escalofrío en la nuca, pero me hice el desentendido. Ha de ser el estrés, pensé, pero la sensación de que había alguien ahí, o algo, se me empezó a pegar. La bodega en sí está bien vieja. Mi abuelo compró esto en los años 60. Antes era de una antigua fábrica textil. Siempre ha tenido ese olor a polvo y concreto viejo, y unos ruiditos que uno le echa la culpa al aire o a que la estructura se está asentando. Normal, yo creía. Nunca les hice caso a las historias del lugar embrujado, esas cosas que la gente mayor a veces comentaba sobre la antigua fábrica. Para mí era nomás un montón de ladrillo y metal. Después de la segunda alarma, y con esa sensación rara que no se me quitaba, decidí que me iba a quedar por ahí hasta más tarde, a lo mejor hasta amanecer. Si era algún gracioso, lo iba a agarrar con las manos en la masa. Si era un problema técnico, por lo menos iba a estar ahí para apagar esa sirena del demonio rápido. A mi esposa no le gustó mucho la idea, pero soy necio. Necesitaba entender qué estaba pasando. Ni me imaginaba en qué me estaba metiendo. Las primeras horas de la noche estuvieron tranquilas, hasta demasiado. Nomás el silencio de siempre de la nave vacía, el zumbido lejano de algún poste en la calle, el crujir de vez en cuando de la madera vieja. Me quedé en un rinconcito cerca de la oficina, con un café y el celular para pasar el rato. Traté de convencerme de que era nomás cansancio y que luego se iba a arreglar el problema, o iba a descubrir qué era. Pero cada sombra que se movía con la luz de la calle, que se metía por alguna rendija, se me apretaba el corazón. Eran casi las 2 de la mañana cuando la alarma gritó por tercera vez. Esta vez, el sonido se oyó diferente, más agresivo, no sé. Me levanté de un brinco. El café casi se fue volando. El corazón a 1000. Ese escalofrío regresó con todo. Y no era nomás en la nuca, era en todo el cuerpo. Una sensación helada, aunque la bodega estaba sofocante como siempre se pone en la noche. Algo estaba muy mal ahí. Cuando llegué al área principal de la bodega, después de apagar la sirena, me di cuenta de la primera cosa realmente rara. Una pila de cajas chicas, que yo estaba segurísimo que estaban arrimadas a la pared del este, ahora estaban en medio del pasillo, como si alguien las hubiera movido. No pesaban mucho, pero tampoco era el aire. Y el frío. Parecía que venía de un punto específico, cerca de esas cajas. Un frío que helaba hasta los huesos. Me quedé parado ahí, viendo las cajas, tratando de encontrar una explicación lógica. ¿Una rata muy grande? Imposible mover todo eso. ¿Alguien se metió y no lo vi? Pero, ¿cómo? Con la alarma prendida y yo ahí adentro. Me puse a caminar despacio por el pasillo,
con el celular en la mano como si fuera un arma. Cada sombra parecía una figura, cada crujir de la estructura me hacía brincar. El silencio, después de la alarma, era casi peor. Era un silencio pesado, cargado. Podía sentir mi propia sangre latiendo en los oídos. Fue entonces que lo oí, un susurro, bien bajito, casi que no se oía, pero ahí estaba. Parecía venir de la dirección de unos anaqueles más al fondo, donde guardo material de empaque, plástico de burbujas, esas cosas. Me helé. ¿Hay alguien ahí?, pregunté. La voz me salió más temblorosa de lo que me hubiera gustado. Ninguna respuesta. Nomás ese frío intenso que parecía extenderse por el ambiente, como una neblina invisible. No soy miedoso, gente, pero confieso que las piernas se me estaban aflojando. Caminé hacia donde venía el susurro, o lo que yo creí que era el susurro. Cada paso parecía durar una eternidad. Las luces de emergencia de la nave, esas medio flojitas, hacían sombras largas y chuecas de todo. Llegué cerca de los anaqueles de empaque y no vi nada. Pero el olor, un olor diferente, se empezó a mezclar con el de polvo y concreto. Un olor dulzón, medio empalagoso, como perfume antiguo, perfume de abuelita, ¿saben? Súper fuera de lugar ahí. De repente, una de las cajas de cartón que estaba en un anaquel más alto, nomás se cayó al suelo, con un golpe seco. No se resbaló, no fue un desequilibrio. La empujaron, yo lo vi. No había aire ahí, las puertas y ventanas estaban todas cerradas. Fue como si una mano invisible le hubiera dado un empujoncito. Me eché para atrás unos 2 pasos, el corazón disparado. Ok, esto no es normal, definitivamente no es normal. Me repetía. Fue ahí cuando la temperatura se desplomó de verdad, o sea, de estar sofocante a un frío que partía los dientes en cuestión de segundos. Empecé a ver mi propio aliento condensándose en el aire. Esto dentro de una bodega cerrada, en una noche que ni siquiera estaba tan fría afuera. Volteé para todos lados, buscando de dónde venía ese frío, pero parecía estar en todos lados y en ningún lado al mismo tiempo. Era una sensación horrible, como si el mismo aire estuviera enfermo. La alarma sonó otra vez, por 4ª vez. Esta vez, ni me asusté tanto con el ruido, sino con lo que pasó después. Las luces de la bodega, las principales, empezaron a parpadear como locas, como en una escena de película de terror barata. Se prendían y se apagaban, haciendo ese zumbido eléctrico molesto, y el ruido de la sirena parecía mezclarse con otro sonido, un lamento bajito, casi como un llanto ahogado. Yo estaba en medio de todo eso, paralizado. Traté de correr al panel de la alarma para apagarla, pero las piernas se me sentían pesadas, como si estuviera caminando dentro del agua. Las luces parpadeando hacían un efecto estroboscópico que me mareaba. Y el lamento parecía estar poniéndose más fuerte, más cerca. No era un sonido humano normal. Tenía una tristeza, un dolor que ponía los pelos de punta hasta el alma. Era como si la mismísima tristeza hubiera agarrado voz. Cuando por fin llegué al panel y apagué la alarma, las luces dejaron de parpadear y volvieron a la normalidad, flojitas pero estables. El lamento también paró, pero el silencio que siguió fue el peor de todos. Era un silencio cargado de expectativa, como si algo estuviera esperando, observándome. Estaba sudando frío, jadeando, y por primera vez en esa noche, el miedo real, primitivo, se apoderó de mí. Ya no estaba solo en esa bodega. Estaba ahí, parado en medio de la bodega, tratando de controlar la respiración, cuando lo vi. No fue algo claro, tipo una persona enfrente de mí, sino una forma, una sombra más densa que las otras, cerca de esas cajas que habían sido movidas antes. No tenía cara, no tenía contornos definidos. Era nomás una presencia oscura, y el frío salía de ella como ondas.
Sentí un pavor que nunca había experimentado en la vida, una sensación de estar completamente vulnerable, expuesto. Quería gritar, pero la voz no me salía. Parecía que tenía un nudo en la garganta. Esa forma oscura pareció moverse lentamente, no como alguien caminando, sino más como humo desplazándose en el aire. Y mientras se movía, cositas en los anaqueles cercanos empezaron a temblar. Una lata de pintura vieja se cayó, haciendo un ruido metálico que resonó por la bodega como un balazo. No podía quitarle los ojos de encima, hipnotizado por el miedo. No había agresividad directa, pero la sensación de tristeza y soledad que venía de eso era aplastante. Casi se podía tocar. Era como si hubiera estado atrapada ahí por una eternidad. Y entonces, tan de repente como empezó, la sensación de frío intenso empezó a disminuir. La forma oscura pareció retroceder, disiparse lentamente, como si la estuvieran chupando de regreso a las sombras de donde vino. El aire se puso menos pesado. La temperatura empezó a normalizarse. Me quedé ahí, temblando, por no sé cuánto tiempo. El silencio regresó, pero esta vez era un silencio vacío, ya no más cargado de esa presencia opresiva. Las cajas todavía estaban fuera de lugar, la lata de pintura todavía estaba tirada, prueba de que no me lo había imaginado. No pegué el ojo el resto de la noche. En cuanto apareció el primer rayito de sol, agarré mis cosas y salí de esa bodega como alma que lleva el diablo. Nunca más se dispararon solas las alarmas, nunca más sentí ese frío o escuché esos sonidos. Llamé a un padre, a un especialista en paranormal, no sé, a cualquiera que me pudiera echar la mano, pero nadie supo explicar. La bodega sigue ahí, la sigo usando, pero nunca más entré solo en la noche. Esa sensación, esa tristeza, esa presencia, se me quedó grabada. A veces, cuando estoy ahí durante el día, todavía siento un escalofrío y volteo por encima del hombro. No sé qué era, pero sé que estaba ahí. Y eso, amigos, es algo que no puedo explicar hasta el día de hoy. Trabajo como guardia nocturno desde hace unos 3 años en una empresa de logística en Torreón, Coahuila. Es un trabajo tranquilo, la mayor parte del tiempo nomás estoy monitoreando las cámaras y haciendo algunas rondas por la bodega. La empresa tiene unas 15 cámaras repartidas por el patio, pasillos y almacenes. Siempre pensé que lo peor que podía pasar era agarrar a algún ratero tratando de robarse mercancía o algo así. Nunca me imaginé que iba a pasar por lo que pasé anoche. Todavía estoy temblando nomás de acordarme, se los juro. Todo empezó hace como 2 meses. Era un martes. Me acuerdo bien porque siempre apunto todo en el reporte. Debían ser como las 2 de la mañana cuando noté algo raro en la cámara del patio de afuera. Era una sombra medio extraña cerca del portón principal, pero cuando me fijé mejor, no había nada ahí. Pensé que fuera algún problema con la cámara o reflejo de la luz del poste. Pasa a veces, sobre todo cuando está haciendo aire y los árboles hacen sombra. Pero esta sombra era diferente, parecía tener forma de persona. Me quedé observando unos minutos, pero ya no apareció nada más. Lo anoté en el reporte como posible problema técnico en la cámara 7 y seguí con la noche. La siguiente semana volvió a pasar. Esta vez era jueves, casi a la misma hora. La misma sombra apareció, pero ahora en la cámara del pasillo de adentro. Se me aceleró el corazón en chinga, porque pasillo interno significa que había alguien dentro de la empresa. Agarré la lámpara y fui a checar, pero cuando llegué ahí, no había absolutamente nada. Regresé corriendo a la sala de monitoreo y la sombra ya había desaparecido de la pantalla. Me empecé a poner nervioso. Pensé que podía ser algún ladrón muy listo que sabía dónde estaban las cámaras, pero no tenía sentido. Las cámaras cubren prácticamente todo.
Después de eso, me puse a poner más atención. Me di cuenta de que estas apariciones nomás pasaban en ciertas noches, siempre entre la 1 y las 3 de la mañana. No era todas las noches, pero cuando pasaba, siempre era el mismo patrón. La sombra aparecía en una cámara, se quedaba parada unos segundos y luego desaparecía. A veces aparecía en cámaras diferentes la misma noche, como si se estuviera moviendo por el edificio. Lo más raro es que nunca pude ver la sombra moviéndose entre las cámaras, simplemente aparecía en una y después en otra, sin conexión. Me puse a apuntar todo en una libretita aparte, sin ponerlo en el reporte oficial. Apuntaba el día, la hora, cuál cámara, cuánto tiempo se veía la sombra. Después de unas 3 semanas haciendo esto, me di cuenta de un patrón bien raro. Las apariciones siempre pasaban los martes y jueves, nunca en otros días. Y lo más espantoso, siempre eran las mismas 3 sombras. Una más alta, una mediana y una más chaparra, como si fueran personas de diferentes estaturas. Pude identificar cada una por la forma y el tamaño. La más alta siempre aparecía primero, después la mediana, y al último la más chaparra. Traté de platicarle al supervisor del día sobre esto, pero sin entrar en detalles. Le pregunté si ya habían tenido problemas con las cámaras, si alguien ya había reportado algo extraño. Me dijo que no, que el sistema era nuevo y nunca había dado problemas. Le pregunté sobre la historia del edificio, si ya había pasado algo ahí. Se rió y dijo que nomás era una bodega industrial común y corriente, construida hace unos 5 años. Nada especial. Esto me dejó todavía más confundido, porque si no era problema técnico y no había explicación histórica, ¿qué diablos estaba pasando? Decidí investigar por mi cuenta. Me puse a revisar los archivos de las cámaras de las semanas anteriores, algo que nunca había hecho antes. El sistema guarda las grabaciones por 3 meses antes de borrarlas automáticamente. Me quedé hasta más tarde algunos días, después de mi turno, para revisar todo con calma. Y fue ahí donde descubrí algo que me dejó completamente espantado. Las sombras no eran cosa reciente. Aparecían en las grabaciones desde que empecé a trabajar ahí, no más que nunca les había puesto atención antes. Me regresé 3 meses en las grabaciones y ahí estaban. Siempre las mismas 3 sombras. Siempre los martes y jueves. Siempre a la misma hora. Eran exactamente iguales a las que estaba viendo ahora. Misma altura, misma forma, mismo comportamiento. Esto significaba que habían estado apareciendo por lo menos 3 meses, tal vez más tiempo. Se me heló la sangre pensando que había pasado meses trabajando ahí sin darme cuenta de que tenía compañía todos los martes y jueves. ¿Cómo nunca me había fijado antes? ¿Será que me estaba volviendo loco? Buenas noches, comunidad. Mi familia, aquí de Torreón, siempre fue muy unida. De esas que hace carnita asada todos los domingos, ¿saben? Y siempre tuvimos una vida buena, cómoda, nada de lujos exagerados, pero nunca nos faltó nada. Todo gracias a mi abuelo, el patriarca, un hombre que salió de la nada y construyó un pequeño imperio en el ramo de transportes aquí en la región. Siempre fue nuestro héroe, nuestro ejemplo, hasta que descubrimos la verdad detrás de tanta suerte. Me acuerdo de nuestra infancia. La casa de mi abuelo era nuestro paraíso. Una casona antigua, pero siempre impecable, con un jardín enorme. Era generoso, ayudaba a todos en la familia, pagaba estudios, daba buenos regalos. Pensábamos que era fruto de su trabajo duro, y en parte lo era, claro. Pero había algo más, un secreto oscuro que guardó bajo 7 llaves y que, cuando salió a la luz, convirtió nuestra vida en un verdadero infierno. Su prosperidad tenía un precio y nosotros empezamos a pagarlo sin ni siquiera saberlo. Todo empezó a descomponerse hace unos meses de una manera sutil. Primero, fueron las pesadillas.
Casi todos en la familia empezamos a tener sueños horribles, recurrentes, con sombras, susurros y una sensación de opresión en el pecho al despertar. Después, cositas que se perdían dentro de casa, objetos que estábamos seguros de dónde estaban y simplemente se esfumaban. Mi tío empezó a tener unos corajes de la nada, él que siempre fue la persona más tranquila del mundo. Le echábamos la culpa al estrés, al calor de Torreón, a cualquier cosa. La bomba explotó cuando estábamos limpiando la oficina antigua de mi abuelo, después de que falleció. Siempre prohibió la entrada de casi todos ahí. Encontramos un diario viejo, con la pasta de cuero gastada, escondido en el fondo de un cajón con llave. Las primeras páginas eran normales, apuntes de negocios, cosas del día a día. Pero, conforme fuimos avanzando en la lectura, las palabras se ponían más extrañas, la letra desesperada. Y fue ahí donde lo encontramos. El pacto. Estaba todo detallado, con un lenguaje arcaico, casi ritualístico. Había hecho un trato, décadas atrás, con algo que llamaba el guardián de las sombras, o aquel que cobra en silencio. A cambio de prosperidad continua para él y sus descendientes, ofreció, bueno, no estaba explícito lo que ofreció al principio, pero hablaba de lealtad eterna y una puerta siempre abierta. Con cada línea que leíamos, un escalofrío diferente nos subía por la espalda. Era increíble, parecía guión de película de terror. Pero las cosas que empezaron a pasar después de que leímos ese diario no dejaron duda. La suerte de la familia empezó a voltearse de una manera espantosa. Los negocios de mi papá, que heredó la empresa del abuelo, empezaron a venirse abajo inexplicablemente. Contratos cancelados, accidentes con los camiones, deudas saliendo de la nada. Mi tía, que tenía una salud de hierro, se enfermó gravemente. Los doctores no encontraban la causa. Era como si una nube negra hubiera caído sobre todos nosotros. Una noche, estaba en casa, ya era tarde, y oí un ruido en la cocina. Cuando fui a ver, la puerta del refrigerador estaba abierta y todas las cosas de adentro, todo, estaba en el suelo, regado, roto. Pero no como si se hubiera caído, sino como si alguien lo hubiera arrancado con coraje y aventado lejos. Lo más raro es que la puerta estaba cerrada con llave y las ventanas cerradas. Sentí un frío en la panza y un olor horrible, como carne podrida, que duró nomás unos segundos y después desapareció. La sensación de estar siendo observado se volvió constante. En casa, en la calle, en cualquier lugar. Sombras moviéndose con el rabillo del ojo, ruidos extraños durante la noche, arañazos en las paredes, pasos en el pasillo cuando no había nadie. Tratábamos de aferrarnos a la lógica, buscar explicaciones, pero en el fondo sabíamos que todo eso estaba conectado con el pacto de mi abuelo. La prosperidad había llegado, sí, pero la cuenta, amigos, estaba empezando a cobrarse con intereses altísimos. Tratamos de todo, rezamos, llamamos a un padre amigo de la familia para que bendijera la casa, hicimos promesas, nada parecía funcionar. Era como si esa entidad, o lo que fuera que mi abuelo hubiera invocado, estuviera determinada a cobrar cada centavo de ese trato antiguo. La casa de mi abuelo, antes un lugar de alegría, ahora parecía tener una atmósfera pesada, opresiva. Las paredes parecían más frías, los cuartos más oscuros incluso durante el día. Evitábamos quedarnos solos ahí. Lo más espantoso era cómo las cosas parecían personalizarse. Mi hermano menor, que coleccionaba carritos desde chiquito, empezó a encontrar sus juguetes rotos, muchas veces de formas violentas, con llantas arrancadas, abollados como si los hubieran pisoteado. Se despertaba llorando a medianoche, diciendo que veía un hombre chueco en la esquina del cuarto. Nadie más lo veía, pero el terror en sus ojos era demasiado real para ignorarlo. Mi mamá, que siempre fue muy religiosa,
empezó a tener la fe tambaleada. Las imágenes de santos que tenía en casa aparecían volteadas hacia la pared o se caían de los estantes sin explicación. Una vez, encontramos su Biblia abierta en una página que hablaba sobre maldiciones y pactos, con una mancha oscura, como si algo se hubiera quemado ahí, justo encima del versículo. Se quedó días sin poder entrar a su propio cuarto. Dormía en el sillón de la sala, rezando bajito. El olor a azufre, o algo parecido a huevo podrido, empezó a aparecer en momentos random, principalmente cuando hablábamos sobre el diario de mi abuelo o tratábamos de encontrar alguna solución. Era un olor fuerte que se impregnaba en el aire y causaba náuseas. Desaparecía tan rápido como aparecía, pero dejaba una sensación de malestar horrible. Era como una advertencia, una forma de decir, estoy escuchando y no me gusta esto. Empezamos a investigar sobre el tal guardián de las sombras, pero no encontrábamos nada concreto, solo leyendas antiguas, cuentos folclóricos de entidades que ofrecían favores a cambio de algo muy preciado, generalmente el alma o el linaje. Mientras más leíamos, más la situación parecía encajar. Mi abuelo, en las ganas de salir de la pobreza y darle una vida mejor a la familia, se había metido con algo muy antiguo y poderoso, algo que no entendía y no podía controlar. Un día, mi prima chiquita estaba jugando en el jardín de la casa de mi abuelo. Todavía íbamos ahí por tercos y porque, a pesar de todo, era la casa de la familia. De repente, empezó a gritar. Corrimos a ver y señalaba hacia una esquina oscura del jardín, cerca de un árbol muy viejo, diciendo que había un perro grande con ojos rojos, viéndola. No había ningún perro ahí, pero su terror era palpable. Le dio fiebre alta esa noche. Las peleas en la familia se volvieron más frecuentes, no por maldad, sino que el estrés, el miedo, la presión de todo eso estaba desgastando a todos. Acusaciones veladas, desconfianzas. Era como si esa entidad se estuviera alimentando no solo de nuestra suerte, sino también de nuestra unión. Ese lazo fuerte que siempre tuvimos se estaba deshilachando, y eso era tal vez una de las cosas más dolorosas de presenciar. Llegamos a pensar en vender todo, salir de Torreón, tratar de empezar de nuevo lejos. Pero existía un miedo de que eso no siguiera, de que el pacto estuviera ligado a la sangre de la familia, no solo a las propiedades. ¿Y para dónde íbamos? ¿Cómo explicar esta situación bizarra a alguien de afuera? ¿Quién nos creería? Estábamos atrapados, viviendo una pesadilla despiertos, y la sensación era de que lo peor todavía estaba por venir. La gota que derramó el vaso fue cuando mi sobrinita, la hija de mi hermano, una niñita de 5 años que era la alegría de la casa, empezó a dibujar figuras horribles. Eran garabatos de una criatura alta, oscura, con ojos rojos brillantes, siempre al lado de muñequitos que representaban a nuestra familia. Y empezó a hablar con una voz que no era la suya, una voz ronca, gruesa, diciendo cosas como «La deuda necesita ser pagada» o «El tiempo se está acabando». Eso nos quebró. Ver a una niña tan pequeña siendo usada así fue devastador. Ya no era sobre mala suerte en los negocios u objetos que desaparecían, era algo invadiendo la inocencia de nuestra familia. Desesperados, buscamos ayuda en todos los lugares que podíamos imaginar aquí en Torreón y hasta fuera. Fuimos a iglesias de diferentes denominaciones, hablamos con curanderos, médiums, cualquiera que se dispusiera a escuchar sin llamarnos locos. Algunos intentaron rituales, oraciones, limpias espirituales. Por un breve momento, las cosas parecían calmarse. Surgía una falsa esperanza, pero pronto la actividad siniestra regresaba, a veces con más fuerza, como si se estuviera burlando de nuestros esfuerzos.
Parecía que nada terrenal podría romper ese lazo antiguo y sombrío. Al final, no hubo una gran batalla épica ni una solución mágica. Las cosas simplemente pararon, tan repentinamente como empezaron a empeorar después de que encontramos el diario. Los negocios siguen mal. La enfermedad de mi tía se estabilizó, pero nunca volvió a ser la misma. Las pesadillas disminuyeron, las apariciones cesaron. El silencio regresó, pero no es un silencio de paz, es un silencio tenso, como si él estuviera nomás esperando, observando desde lejos, tal vez satisfecho con el daño que causó, o tal vez solo dando una tregua antes del próximo cobro. Hoy vivimos un día a la vez. Ese diario fue quemado, pero las palabras y lo que representan siguen grabadas en nuestra memoria. La prosperidad de mi abuelo tuvo un costo terrible, y la lección fue aprendida de la peor manera posible. Ya no hablamos de esto abiertamente, pero el miedo siempre está ahí, una sombra flotando sobre la familia. No sé si el pacto fue cumplido, si la deuda fue pagada, o si esto es apenas el comienzo. Solo sé que algo muy antiguo y malévolo tocó a nuestra familia aquí en Torreón, y la vida nunca más será la misma. Y esa incertidumbre, esa falta de respuestas, es lo que más espanta.